Muy buenos días. En esta ocasión les voy a hablar acerca del calendario forestal en Puno, Perú. Entonces, con esta noticia, ¿no? Actualmente, más de 15.000 millones de árboles son talados cada año. Esto salió justamente en un estudio de la revista Nature, en la cual, ¿no?, se estima tal cantidad de árboles que son talados al año. Por eso es muy importante la plantación que se lleva a cabo cada año, ¿no? Justamente también para la conservación del recurso hídrico. Entonces, para ello, les recomiendo esta publicación que hizo el PEL, que es la gestión forestal y de microcuencas en el sector peruano del sistema hídrico TDPS. Entonces, pueden descargarlo esto mediante este link y van a tener bastante información. Justamente los que están en esta localidad, toda la región Puno, ¿no?, en la parte de sierra, ¿no? Y por ejemplo, aquí, ¿no?, tenemos justamente el calendario forestal. ¿En qué meses, no? Por ejemplo, se hace la recolección, la instalación de viveros, la preparación de platabandas, de camas de almácigo, camas de repique y adquisición de bolsas y herramientas, ¿no? Y para la recolección, en este caso de esquejes, por ejemplo, de queñua, en los meses, en este caso, de diciembre y enero, ¿no? Y también febrero y marzo, ¿no? Hasta febrero-marzo. Entonces, la recolección de brotes de colle desde diciembre, enero, febrero, ¿no? La recolección de brinzales, recolección de estacas de álamo y otros, ¿no? El almacigado, entonces, de este caso de colle, de queño, de eucalipto, de ciprés, ¿no? ¿Qué meses? El llenado de bolsas, el repicado y la siembra directa. Y las labores culturales como riego, desvierto, remoción, poda de raíz en platabanda, ¿no? Entonces tenemos este calendario, ¿no?, la cual también pueden encontrar en este caso algo similar. Les voy a pasar este link. Esto fue justamente para el Plan de Desarrollo Forestal para la Zona de Amortiguamiento del Santuario Nacional de Ampay 1979, ¿no? Es todo un documento, el cual pueden encontrar durante este link. Y hay unos cuadros, ¿no? Por ejemplo, acá tiene el cuadro número 9, donde se tiene justamente las especies y justamente, ¿no?, el calendario de actividades forestales, ¿no? En qué mes se llevan las plantaciones, y acá te da más especies como el pisonay, sauco, el aliso, el capulí, y también, ¿no?, en este caso, qué meses se va a hacer justamente el riego, la poda, el repique, el almácigo, que es justamente, ¿no? Y acá tenemos también, ¿no?, más especies, ¿no?, el cuadro número 10. Entonces, tal vez si van a necesitar para sus trabajos de la universidad, o si les piden, podrían ¿no?, de acá, y mejorarlo también. También les voy a dejar estos links de documentos donde van a tener justamente, acá por ejemplo se tiene árboles de los ecosistemas forestales andinos, ¿no? En este caso es de toda la sierra peruana, donde se tienen diferentes tipos de especies, ¿no? Y está muy interesante este texto. También tenemos eso aquí, ecosistemas forestales andinos en el Perú, también la cual pueden leer, ¿no? Para la parte de selva tenemos, ¿no?, justamente este manual para la identificación botánica de especies forestales de la Amazonía peruana, de CERFOR, y el primer catálogo de los árboles de la Amazonía de Madre de Dios Perú. También les voy a dejar en este video los links para que puedan buscarlo y acceder, ¿no?, a estos libros, ¿no? Siempre es importante guardar, en este caso, los links, ¿no?, de descarga, porque a veces para buscarlo siempre es un detalle. Y así hay diversos textos, ¿no? Por ejemplo, hay un texto, por ejemplo, en este caso de Wilfredo Mendoza, el género Polylipsia en el Perú, que nos habla de toda la variedad de Polylipsia en el Perú. Y también tiene, en este caso, ¿no?, cómo identificarlo justamente. Tiene alguna de taxonomía. Bueno, entonces, dentro de este texto que hemos visto, gestión forestal de microcuencas, ¿qué van a encontrar acá? Algo muy interesante también es, por ejemplo, para la producción de queño, en los meses de abril se va a hacer, por ejemplo, la adquisición de semilla, dice, ¿no? Preparación de sustrato en abril. Entre junio y julio la propagación por semilla. Espérenme. Continuando, en este caso acá nos dan, ¿no?, la propagación por brinzales, el almacigado, acá te dan, ¿no?, 0.50 gramos por metro cuadrado, el embolsado, el repique, ¿no?, germinación a repique en 45 días, ¿no?, labores culturales,
Y remoción y selección, ¿no? Cada 60 días desde el almacigado, la rustificación octubre-noviembre, la selección y transporte antes de la plantación y plantación en campo definitivo a partir de diciembre y enero, ¿no? La semilla, el poder germinativo, 17%, los gramos, la producción esperada, ¿no? 500 plantas por metro cuadrado. También, justo en ese texto hay un pequeño ¿no? Hay un mapa donde nos da el potencial de forestación y reforestación en el ámbito peruano sistema TDPS. ¿Cuáles son justamente las tierras potenciales para forestar, ¿no? Aquí también tenemos las actividades que ha desarrollado el PEL y dónde ha desarrollado justamente, ¿no? El establecimiento de sus plantaciones. Y justamente acá también tenemos las técnicas de plantación, ¿no? Entonces, si necesitas literatura, por ejemplo, para cómo se debe hacer justamente en la plantación, ¿no? Las características del sitio, la limpieza y tratamiento previos a la plantación, la apertura de hoyos, qué características técnicas debe tener, y también en este caso la plantación definitiva, ¿no? Entonces, cómo se debe colocar el plantón, y muy importante también, ¿no? Siempre para el cuidado, para que no se lo coman los animales, protegerlo, ¿no? Contra el daño de los animales, con un pequeño cerco que se puede hacer, ¿no? De bolsa, etcétera. También hay a lo que podemos ver en algunos distritos, por ejemplo acá en Corani, me tomo unas fotos, ¿no? Acá por ejemplo se tiene varias plantaciones, en este caso de pino, que se han hecho, ¿no? En años anteriores. Y justamente también es para combatir la erosión, ¿no? Como se habrán dado cuenta, ahí es un caso que, digamos, donde antes había nevados, no crece ningún tipo de vegetación, ¿no? Se vuelve como un desierto. Y esto pasa comúnmente, ¿no? O sea, es como que la tierra se quemara o algo así, ¿no? Entonces, para esto debe haber investigaciones hechas y de lo contrario no se puede hacer, ¿no? Justamente investigación de este tipo de análisis de suelo, ¿no? Y otro detalle importante es la erosión, ¿no? Justamente por precipitación pluvial, ¿no? Hay meses que llueve bastante y lo que ocasiona es lo siguiente, es como se ve en la imagen, ¿no? O sea, se lleva todo y se pierde justamente, ¿no? La vegetación nativa de la región. Entonces, por ejemplo, acá se ha planteado, se han hecho plantaciones, ¿no? De pino de toda esta parte. Entonces, como ingenieros tal vez se puede plantear, ¿no? ¿Qué soluciones podemos dar justamente a este tipo de erosión? Una de ellas tal vez podría ser las zanjas de infiltración, ¿no? Y justamente plantar vegetación, ¿no? Para todo este lado, para recuperar justamente toda esta parte, para que no se lleve, ¿no? Directamente cuando llueve demasiado. Pero para ello también hay información, ¿no? O sea, todo esto está en investigación también. Acá tenemos justamente los impactos de las zanjas de infiltración en el agua y en los suelos. ¿Qué sabemos, no? Entonces hay brechas de conocimiento, ¿no? Acá pueden encontrar el link de esta exposición en YouTube y también tienen el texto, ¿no? Es muy importante el texto. Ya nos da qué investigación se podría realizar, ¿no? Acá, por ejemplo, dice impactos adversos y fragilidad. Si bien varios estudios sugieren posibilidades de impactos negativos de las zanjas, como la formación de eventos extremos en las lluvias, en la estructura de zanjas, solo fue discutido en un estudio, ¿no? Entonces, habría que ver los beneficios justamente de esto, que esto se ha realizado y leerlo, ¿no? Y es muy importante justamente para la preservación del agua, de la humedad, ¿no? Aquí hay una parte en el minuto 34 de este documental, en la cual pueden justamente, ¿no? Por ejemplo, las amunas, ¿no? En la época prehispánica, que es la que se recuperaba, ¿no? Muy interesante de cómo, por ejemplo, acá han hecho experimentos, ¿no? Donde, o sea, en este caso ponían con un tinte y aparecía varios kilómetros más allá, ¿no? En este caso, meses después, ¿no? Después de que el agua se había infiltrado, justamente por la geología y todo eso, ¿no? Un estudio muy interesante de cómo antes se hacía, ¿no? Justamente para preservar el recurso hídrico. Entonces, tal vez por esa parte podemos seguir investigando y replicar, ¿no? Este tipo de diseños en la región andina para justamente, ¿no? Para evitar la sequía, ¿no? En el futuro. O mitigar de alguna manera, ¿no? Justamente. Acá tenemos un informe de Global Forest, en este caso de la FAO. Este texto, aquí, por ejemplo, se tiene justamente la proporción de plantaciones de especies nativas con especies introducidas, ¿no? En el año 2020. Y como podemos ver, para justamente
Sudamérica tenemos que el porcentaje es mínimo, ¿no? En este caso de plantaciones con especies nativas. Y es muy importante, ¿no? En este caso, plantar con especies nativas. En este mismo texto se tiene esta imagen, donde se tiene, ¿no? Justamente que la Amazonía, ¿no? Justamente tropical, entre los bosques tropicales son la de mayor, ¿no? En este caso, proporción a nivel mundial. Estos bosques están en Brasil, justamente en la parte de África, en el Congo, y acá tenemos, ¿no? En la parte de Indonesia y todo eso. Y en los otros tipos de bosques, como son el boreal, el templado y el subtropical, ¿no? Bueno, aquí también tenemos, se puede ver justamente, ¿no? El detalle de los cambios de precipitación. Muchas veces ocasiona, a veces, hay que leer bastante, ¿no? Faltaría acá más investigar. Justo en la compactación, ¿no? O sea, por ejemplo, hay veces que se presenta justamente mucha precipitación en algunos meses, o hay meses o años en donde ya no se presenta de igual manera, ¿no? Entonces hace que el suelo pierda sus propiedades de escorrentía e infiltración, ¿no? Entonces todo esto es un proceso de investigación que nos va a ayudar, ¿no? A entender mejor, ¿no? En este caso, la pérdida tal vez de suelos agrícolas, la pérdida, ¿no? Justamente de suelos fértiles. También tenemos acá, en este caso, les voy a compartir este canal de YouTube, está muy interesante, donde justamente, ¿no? Lo hace, en este caso, con ArcGIS, con un análisis, ¿no? De las zanjas de infiltración, de cobertura, el área de recuperación, todo esto. Este canal está muy interesante, la cual lo pueden visitar. Y siempre, ¿no? Lo recomiendo que guarden, porque muchas veces no te va a aparecer en recomendados, porque el detalle es que algunos canales tienen muy pocos ¿no? Entonces, muy pocas vistas en este caso. Y yo me acuerdo que lo busqué este tema y no lo encontré hace años, pero esto ya había visto publicado hace 4 años. Así que siempre es bueno, cuando lo quieres buscar de nuevo, lo pones con los nombres y no te aparece. Entonces, a veces por eso es importante guardar, ¿no? los links para que lo tengan listo. Y mientras buscaba de este tema, también encontré esto, ¿no? Esta línea de base de especies forestales Pinus P. eucalyptus con fines de bioseguridad, publicado el año diciembre de 2019, ¿no? Y ahí tenemos, ¿no? Justamente la flor del eucalipto y, bueno, acá está en este caso, ¿no? Con fines de bioseguridad, ¿no? También tenemos, en este caso de línea, la fenología de 10 especies forestales para determinar la influencia del cambio climático por efecto del calentamiento global. Entonces, estos estudios se pueden replicar, ¿no? Para otras especies, en este caso de la región, o tal vez otras especies que todavía no, o sea, no se conoce exactamente, porque, por ejemplo, para la Polylepis, ahí ¿no? Justamente mencionaban de que, por ejemplo, por Sandy existe otro tipo de Polylepis, ¿no? Un nuevo género. Entonces, hacer una taxonomía de todas las especies, ¿no? La revisión. Entonces, también les comparto este pequeño ¿no? Manual que yo hice para reconocer algunas especies de la región, de lo que fui aprendiendo en la universidad también, ¿no? De algunas visitas de campo que tuvimos, y todo eso siempre es bueno que se haga, ¿no? Entonces les voy a dejar el link ahí. Aquí también, yo también me sigo guardando, ¿no? Siempre hay que seguir aprendiendo. Por ejemplo, hay este mapa que es acerca de los mapas forestales del Perú, donde se tiene por tipos de bosques, ¿no? Y la razón por la cual hago eso también es para ver la distribución, ¿no? de un tipo de bosque en tal lugar. Y de igual manera acá hay un link, ¿no? Donde dice ¿no? Pueden ver este video donde 23, no, en este caso es el análisis multicriterio para forestar una zona, ¿no? Entonces en este caso para el distrito de Taraco, de cómo se podría, ¿no? Las áreas óptimas con un criterio, ¿no? De temperatura, precipitación, pendiente, así, ¿no? Y bueno, esto lo guardé más bien porque en Script hay documentos, ¿no? Me acuerdo que había un atlas de pinos muy interesante, pero ahora ya no lo volví a encontrar. Por más que lo busque, ¿no? O sea, estás ahí horas buscando ese documento que había antes. Antes no lo descargué por otros motivos, ¿no? Pero ahora ya no hay. Entonces, de igual manera, puede ver que hay textos muy interesantes, pero con el tiempo ya no, o sea, te lo borran, ¿no? Justamente por derechos de autor, ¿no? Ya, entonces, también en este caso, por ejemplo, acá tengo un mapa GIS, ¿no? Este de aquí es el mapa de cobertura, que ustedes pueden ver de color, en este caso, mapa de cobertura agrícola de Puno, ¿no?
caso podemos cambiar el color. Toda esta zona es la zona donde se hace justamente, ¿no? Cultivo permanente o también ¿no? A veces transitorio, ¿no? En este caso, ¿no? De diversos productos de pan llevar. Y bueno, esto ya nos da un área donde usualmente no podríamos estar, ¿no? Pues se puede hacer plantaciones agroforestales, pero plantaciones de bosques completos sería casi, no sería muy ¿no? Muy bueno. Aquí también, claramente, ¿no? Con el modelo de sombras se puede ver, por ejemplo, la zona volcánica, ¿no? Que antes era esta parte, ¿no? Y hay muchas razones, ¿no? O sea, esto nos permite un análisis así. Ahora también de la zonificación ecológica se puede descargar. Esto voy a separar en este caso. Bueno, acá tenemos las zonas de erosión muy alta y muy crítica, ¿no? Entonces, la parte ahora que ven, ustedes son solamente los bosques. Por ejemplo, en Capaza justamente, ¿no? Ahí están los bosques de Polylepis. Es un tipo de bosque, de especie, ¿no? De Polylepis. Y en la parte de Palca, Lampa también es otro tipo, ¿no? Ahí están justamente las áreas. Acá de Ñuñoa, ¿no? De Ñuñoa y también tenemos en Pedro Vilcapá, en este caso de Putina, ¿no? Hay un tipo de bosque. Y más acá tenemos en Coasa también, ¿no? Otro tipo de bosque. Aquí tenemos otro tipo de Polylepis justamente por... El análisis se puede hacer por el tipo de pH y todo eso, ¿no? Por cuál es el ¿no? Justamente para la distribución de esta especie, qué factores, ¿no? Justamente, tal vez puede ser la topología, no la topografía, ¿no? O también puede ser en este caso el tipo de suelo, ¿no? Ahora también en las zonas que se presentan erosión muy crítica o crítica, como hemos visto en la imagen, por ejemplo, aquí está Corani, donde se más arriba, ahí está Corani, ¿no? Entonces acá voy a activar las capitales digitales y ahí está, ¿no? La foto que tomé es aquí, ¿no? Justamente. Y toda esta zona de color rojo es donde esto, ¿no? Se ve en la imagen de aquí, ¿no? Justamente. Entonces, donde presenta justamente erosión muy crítica, ¿no? Y toda esta zona también hay un tipo de erosión, en este caso muy alta. Entonces, toda la región presenta ese tipo, ¿no? Y justamente para la conservación en el futuro, ¿no? Y hay lugares que presentan más también, entre Coasa, por ejemplo, ¿no? Sicayos. Si alguien es tal vez de ese distrito, o entonces tal vez puede hacer investigación, ¿no? Porque la logística, el de viajar, el dedicar tiempo es otro detalle, ¿no? Y así pueden hacer un análisis justamente, ¿no? De las zonas también de importancia hídrica, de la identificación de bosques, ¿no? Para hacer el planteamiento de una reforestación o forestación, ¿no? Con una especie nativa. Y siempre investigar, ¿no? Por ejemplo, con la Polylepis, si en el estudio, por ejemplo, te pueden recomendar, ¿no? O sea, de que no se haga forestación, digamos, ¿no? No podemos justamente evitar, ¿no? Tal vez, digamos, un tipo de Polylepis que crece justamente en Lampa y llevar ese tipo de Polylepis por este lado, ¿no? Porque en este caso va a haber hibridación, ¿no? O sea, va a haber justamente una especie puede terminar dominando, puede haber una pérdida de hábitat, ¿no? Entonces, tal vez para conservar estas especies se requiere justamente hacer un análisis, ¿no? Por ejemplo, acá qué tipo de especies en ceja de selva tenemos y hacer las plantaciones con ese tipo, ¿no? En la sierra de igual manera y así sucesivamente, por aquí también, ¿no? Entonces, para hacer este análisis es muy recomendable. Bueno, sin más que agregar, creo. Entonces, eso es el pequeño comentario este pequeño video que les quería compartir y la información también que les quería compartir, ¿no? Bueno, antes de terminar, aquí también tenemos un mapa, justamente una distribución con Maxent, ¿no? Justamente ahí está la especie de Polylepis, pero solo este estudio se hizo considerando, ¿no? Que a la Polylepis como un conjunto, ¿no? El análisis se debe hacer, en este caso, o la recomendación siempre es por especie, ¿no? Polylepis pauta, tal vez Polylepis incana, Polylepis tarapacana, ¿no? Entonces cada especie se debe hacer un modelo para ver, ¿no? Justamente su distribución. Y también si se tiene el pH del suelo, entonces podemos analizar también, ¿no? Así, en este caso, se puede ir al mismo lugar, ¿no? Pero también tenemos información secundaria, donde ya más o menos podemos estar calculando qué tipo de
suelos, ¿no? Tal vez un suelo salino, un suelo alcalino o ácido, ¿no? En la cual se desarrolla esa especie. Y esta división por Maxent nos permite distribuirnos, o sea, para el futuro, o sea, qué lugares son óptimos, ¿no? Para esta especie, para distribuirse por precipitación y por variables bioclimáticas, ¿no? Precipitación y temperatura. Pero también se puede poner también ¿no? Otro tipo de insumos si es que se tiene, ¿no? Por ejemplo, la topografía o el tipo de suelo o la altitud. Entonces puede justamente, ¿no? Indicarnos, ¿no? Pero no hay nada más mejor que también todo esto, este análisis que se hace en gabinete, ir y ¿no? Hacerlo en campo, ¿no? Ver justamente con ¿no? Con nuestro propio análisis de suelo, con nuestro pHímetro, ver la textura y el color del suelo, ¿no? Entonces, bueno, eso sería la recomendación que les puedo dar. Y bueno, mientras se siga aprendiendo y mejorando, siempre habrá algo que compartir. Muchas gracias por ver el video. Hasta la próxima.